Página 20, GTA 5, décimo nivel. Tenemos que estudiar la propiedad de la tangente a una circunferencia. Esta propiedad, básicamente, lo que nos dice es la siguiente. Bueno, se divide en dos partes. La primera es, si tenemos una recta tangente a una circunferencia, o sea, toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Entonces, si sabemos que esta recta tangente, si sabemos que esta es una recta tangente, entonces, si sabemos que esa es una recta tangente, podemos deducir que va a formar un ángulo de 90 con el radio. Entonces, eso es el primer punto. O sea, resumido, eso es lo que dice. Entonces, eso es lo que dice. Si sabemos que esta recta es tangente, entonces, si sabemos que esta recta es tangente a esta circunferencia, entonces el radio que llegue a ese punto de tangencia va a formar un ángulo de 90 con esa recta. Y el siguiente punto lo que dice es, si sabemos que esta recta es perpendicular a este radio en un punto que esté sobre la circunferencia, entonces podemos deducir que esa recta es tangente a la circunferencia. Repito, si sabemos que hay una recta que se interseca con el extremo del radio que está sobre la circunferencia, este punto, si eso sucede, entonces, bueno, si ahí hay un ángulo de 90, ¿verdad? Si ahí hay un ángulo de 90, entonces, y sucede eso, ¿qué es eso? Bueno, que esta recta se interseca con este radio en el extremo que está sobre la circunferencia. Y este es un ángulo recto, entonces esa recta va a ser tangente. Y bueno, tenemos el primer ejercicio. Tenemos que la recta AC, esta, y la recta AB, esta, tenemos que son rectas tangentes a la circunferencia. Entonces, estos son puntos de tangencia. Si son rectas tangentes a la circunferencia, inmediatamente puedo deducir que estos radios van a formar un ángulo de 90 con esa tangente. Entonces, esa figura ABOC es un cuadrado, porque sus ángulos son rectos y sus lados son iguales. Piénselo. Además, se indica que estas rectas son perpendiculares, esta y esta. Es decir, de ahí sacamos que este es un cuadrado también. Y se dice que la medida del diámetro de esta circunferencia, su diámetro mide 12. Entonces, si el diámetro mide 12, el radio va a medir 6. Y lo que se pide en este caso es esta, la medida de esa cuerda. La medida de esa cuerda es lo que se pide. Bien, esa es una diagonal de un cuadrado. Esa cuerda es la diagonal de un cuadrado y creo que es octavo o noveno, se ve una formulita, o séptimo, no me acuerdo bien, pero el asunto es que hay una formulita que dice que la diagonal de un cuadrado es igual al lado por raíz de 2. Entonces, para averiguar D, simplemente tengo que multiplicar lado, que es 6, por raíz de 2, y listo. Ya con eso obtenemos la medida de esa diagonal. Otro es aplicar Pitágoras, donde los dos catetos cada uno vale 6 y aplica Pitágoras. Bueno, acá tenemos que AC mide 9, AC es este segmento de aquí,
O es el centro de la circunferencia. El ángulo AOC tiene una medida de 30 grados. S. Y tengo que calcular la medida de, bueno, tengo que calcular el radio y tengo que calcular este que le puedo llamar B. Entonces, aquí tengo que aplicar trigonometría. Es una de las cosas que puedo utilizar. Para trigonometría hay que recordar este triangulito. Hay que recordar esto, A, B y C y este alfa. Entonces, el ángulo alfa es este, el lado opuesto a alfa, el opuesto es este, A. Y el cateto adyacente es B. Y este sería la hipotenusa. Entonces, se le llama tangente de alfa a la división de A partido por B. Luego, se le llama seno de alfa a dividir el cateto opuesto, que es A, por el cateto, por la hipotenusa, que es C. Y se le llama coseno de alfa a la división del cateto adyacente por la hipotenusa. Y eso es básico y tiene que saberlo y dominarlo. Eso es del año pasado. Bueno, entonces teniendo eso en mente, esto que tiene que sabérselo, entonces tenemos que B se relaciona con 9 y 30 grados mediante la función tangente. O sea, tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es un 9, entre cateto adyacente, que es una B. Ahí entonces, cuando quedemos en una situación como esta B la puedo intercambiar con este, que es un número realmente. Entonces, 9 va para acá, B va para acá y tangente de 30 va para acá. Entonces, B es igual a 9 sobre tangente de 30 grados. Y ahí la calculadora nos hace el resto. Entonces me voy a ir a la calculadora. Borramos lo que tenemos. Y vamos a dividir 9 sobre tangente de 30. Tiene que asegurarse que en la calculadora se muestre una D, como la que ustedes ven aquí, DG, que significa degrees, grados, es la forma en que el modo en que la calculadora debe estar. Y aquí le voy a tocar esta tecla de SD y vea que dice 9 raíz de 3. O sea que eso me da 9 raíz de 3. 9 raíz de 3. Entonces ya averigüé este valor, 9 raíz de 3, que es B. Pero también tengo que averiguar R. Ahí lo podría averiguar por Pitágoras o bien aplicando seno. El asunto que aplico Pitágoras, si aplico Pitágoras, sería que tendría que usar el valor de B que acabo de averiguar. Y si por desgracia me he equivocado en ese cálculo, el otro también estaría malo. Entonces voy a aplicar seno de 30 grados, que es igual al cateto opuesto, que es un 9, entre la hipotenusa, que es una R. De nuevo puedo hacer el mismo jueguito. Esta R la intercambio con este sen de 30. Entonces intercambiamos. Por lo tanto, R es igual a 9 dividido
entre el seno de 30. Y me voy a la calculadora. 9 dividido, le puedo dar incluso la tecla de división, entre seno de 30 nos da 18. Entonces nos da 18. Y ya entonces ya tengo los dos valores que se me pidieron. Y listo. Ahora hay un teoremita. Esto que es nada más informativo. Un triángulo que ocupe esa posición en una semicircunferencia siempre va a ser un triángulo rectángulo. Entonces vean ustedes que la hipotenusa coincidiría plenamente con la diagonal con el diámetro, el diámetro del círculo. Y no importa cómo se ponga acá o si está muy aquí, no importa qué posición ocupe, siempre va a ser un triángulo rectángulo, siempre. Eso sí, este tiene que ser la hipotenusa y claro, el vértice tiene que estar sobre la semicircunferencia, es decir, aquí. Claro, porque si no es así, obviamente, si hago un triángulo, perdón, se me fue. Obviamente, si hago un triángulo así, no, si tampoco me quedó bien. Por ejemplo, así no me va a servir, no. Tiene que ir hasta aquí, hasta la semicircunferencia. Bueno, y entonces esta sería la explicación para esta página, que es la página 20.